Medellín, diciembre. La ciudad se vestía de luces navideñas, guirnaldas colgando de los balcones y faroles de papel iluminando las calles. El río brillaba con reflejos de bengalas y las avenidas se llenaban de familias que buscaban escapar del calor con helados y música. Pero en los callejones húmedos del poblado, la fiesta se sentía lejana. Allí, en los apartamentos de ladrillo rojo y pasillos estrechos, se respiraba otra cosa, miedo. Las primeras víctimas aparecieron en circunstancias imposibles. Una joven estudiante fue hallada en su cuarto, la puerta cerrada por dentro, sin signos de entrada forzada. Otra mujer, empleada de una tienda de ropa, apareció muerta en su baño, con la ventana sellada y las llaves aún en su bolsillo. Todas compartían un detalle, un lunar en el rostro, como una marca que las condenaba. Los cortes en la garganta eran precisos, quirúrgicos, como si el asesino hubiera estado allí sin necesidad de abrir puertas ni ventanas. La policía hablaba de un criminal meticuloso, pero los testigos juraban haber sentido algo extraño, un aire helado, un roce invisible, como si alguien los observara sin estar allí. Una vecina aseguró que escuchó pasos en el pasillo, aunque no había nadie. Otro dijo que vio la cortina moverse sola, como si una figura invisible se deslizara por la habitación. El detective Esteban Rojas, curtido en casos de sicarios y ajustes de cuentas, no creía en fantasmas. Había visto demasiada sangre en las calles de Medellín como para dejarse llevar por supersticiones. Pero las pruebas lo desarmaban, cámaras de seguridad mostrando puertas que se abrían solas, sombras que no correspondían a nadie, y un patrón imposible de rastrear. En la morgue, Rojas observó los cuerpos alineados bajo la luz fría. Todas tenían el mismo gesto congelado, terror absoluto, como si hubieran visto al asesino justo antes de morir, aunque nadie más lo había visto jamás. El forense, nervioso, le mostró las incisiones, limpias, rápidas, hechas con un cuchillo afilado. No hubo forcejeo, dijo. Es como si las víctimas hubieran estado paralizadas, conscientes, pero incapaces de defenderse. Rojas comenzó a obsesionarse. Pasaba las noches revisando grabaciones, ampliando imágenes pixeladas, buscando un rostro que nunca aparecía. En una cinta de seguridad de un edificio, vio algo que lo perturbó. Una mujer caminaba sola por el pasillo, y de pronto su cabello se levantó, como si alguien invisible lo hubiera tomado. Ella giró, aterrada, y segundos después cayó al suelo. No había nadie más en el cuadro. El detective anotó cada detalle en su libreta, ubicación, hora, perfil de las víctimas. Todas mujeres jóvenes, todas con un lunar en el rostro. El patrón era claro, pero la lógica se desmoronaba. ¿Cómo podía un hombre entrar y salir sin ser visto, sin dejar huellas, sin romper cerraduras? Una noche, mientras recorría el barrio, Rojas se detuvo frente a un mural recién pintado. Entre colores brillantes y figuras abstractas, alguien había escrito con aerosol negro: "El lunar es la marca. Yo soy la sombra". La pintura aún estaba fresca. El detective miró alrededor, pero las calles estaban vacías. Solo el eco de su propia respiración lo acompañaba. Por primera vez en años, sintió un escalofrío que no provenía del frío de la noche, sino de la certeza de que alguien lo observaba, alguien que no podía ver. Las calles de la Comuna 13 se llenaban de murales coloridos y turistas curiosos, pero entre los pasajes estrechos y las escaleras eléctricas que subían la montaña circulaba un susurro inquietante: el hombre que no se ve. Los vecinos hablaban de un espectro que cazaba mujeres con un lunar en el rostro,
un fantasma nacido de una maldición antigua. Otros aseguraban que se trataba de un experimento militar, un hombre vuelto invisible por químicos, escapado de algún laboratorio clandestino en tiempos de guerra. La historia se repetía en las esquinas, en los bares, en las conversaciones de madrugada. Nadie lo había visto, pero todos lo sentían. El detective Esteban Rojas comenzó a entrevistar a sobrevivientes. Una joven relató que alguien la había sujetado del cuello en plena avenida San Juan, aunque no había nadie detrás de ella. Otra dijo que escuchó una respiración pegada a su oído mientras estaba sola en su cuarto, y que al encender la luz encontró la ventana abierta, aunque vivía en un piso alto imposible de escalar. Los testimonios eran incoherentes, pero coincidían en un detalle: la presencia invisible dejaba un frío intenso, como si la temperatura descendiera de golpe. Rojas, obsesionado, trazó un mapa con los ataques. El patrón era desconcertante: Laureles, Envigado, Belén, El Poblado. El asesino parecía moverse sin restricciones, como si conociera cada rincón de la ciudad. No había lógica en los horarios ni en las distancias. Era como si pudiera estar en todas partes al mismo tiempo. Una noche, mientras recorría un callejón de la Comuna 13, Rojas encontró un mensaje pintado en la pared, entre grafitis de colores brillantes: el lunar es la marca. Yo soy la sombra. La pintura aún estaba fresca, y el olor del aerosol impregnaba el aire. El detective miró alrededor, pero las calles estaban vacías. Solo el eco de su propia respiración lo acompañaba. Los rumores crecieron. Algunos decían que el asesino era un espíritu vengativo, un hombre que había muerto en un incendio y que ahora buscaba rostros marcados para recordar a su esposa perdida. Otros afirmaban que era un sicario que había aprendido a volverse invisible gracias a rituales oscuros, pactos con fuerzas que nadie se atrevía a nombrar. La ciudad se dividía entre quienes lo veían como un mito y quienes lo sentían como una amenaza real. Rojas, cada vez más cansado, comenzó a notar algo extraño en sí mismo. Al caminar por las calles, sentía que alguien lo seguía. Al entrar en su oficina, encontraba papeles movidos, como si una mano invisible los hubiera revisado. Una madrugada, al despertar, vio la silueta de su propia sombra proyectada en la pared, pero había otra sombra junto a la suya, más alta, más delgada, que desapareció cuando encendió la luz. El detective comprendió que no estaba persiguiendo a un asesino cualquiera. Estaba enfrentando a algo que desafiaba la lógica, algo que se movía entre lo humano y lo imposible. Y sin embargo, debía atraparlo. Porque cada noche, otra mujer con un lunar en el rostro caía bajo su cuchillo invisible. El Festival de Luces en el río Medellín atraía multitudes. Familias enteras se agolpaban en los puentes, parejas caminaban entre puestos de comida, niños corrían con bengalas en las manos. La ciudad parecía olvidar el miedo, pero Rojas sabía que el asesino atacaría allí: demasiadas mujeres, demasiados rostros iluminados por las llamas. El detective caminaba entre la multitud, nervioso, con la pistola lista bajo la chaqueta. Sus ojos recorrían cada esquina, cada sombra, cada gesto. De pronto, un grito desgarró la música. Una mujer cayó al suelo con la garganta abierta, la sangre tiñendo el pavimento. Nadie había visto nada. El pánico se desató. La gente corría en todas direcciones, chocando entre sí, derribando puestos de comida. Otra mujer gritó, y su cuerpo se desplomó con un corte limpio en el abdomen. El asesino estaba allí, invisible, cazando en medio de la multitud.
Rojas disparó al aire, intentando provocar al asesino. Y entonces lo sintió, un golpe invisible en el hombro, un cuchillo que rozó su cuello. El aire se volvió pesado, como si alguien respirara sobre él. El detective giró, pero no había nadie. Solo el vacío. Desesperado, lanzó su chaqueta al espacio frente a él. El tejido se detuvo en el aire, como si cubriera un cuerpo invisible. La multitud gritó al ver la forma de un torso delinearse bajo la tela. Rojas disparó 3 veces. Un grito gutural resonó, un sonido humano y animal al mismo tiempo, pero la figura se desvaneció entre la gente. El caos era absoluto. Los asistentes huían, dejando tras de sí bolsas, zapatos, juguetes. El río reflejaba las luces y la sangre. Rojas perseguía la sombra invisible, guiado por los gritos y el olor metálico del cuchillo. Cada disparo parecía inútil, el asesino se deslizaba entre la multitud como un espectro. Finalmente, en un rincón oscuro bajo el puente de la Avenida Oriental, Rojas lo sintió de nuevo. Una presión en el pecho, un cuchillo levantado sobre él. El detective levantó su arma y disparó a quemarropa. El aire se estremeció, y por un instante, la silueta del asesino se reveló, un hombre alto, delgado, con el rostro cubierto por vendas sucias. Luego, la figura se desintegró en la oscuridad, dejando solo un charco de sangre que se desvanecía lentamente. La policía llegó tarde. Solo hallaron cuerpos, gritos apagados y huellas que se desdibujaban en la nada. El asesino había escapado, o quizá nunca había estado allí. El informe oficial habló de un asesino desconocido, nunca capturado. Los periódicos lo bautizaron como el hombre invisible de Medellín, un mito urbano que pronto se mezcló con las leyendas de la ciudad. Para la policía, el caso quedó archivado como irresuelto. Pero el detective Esteban Rojas no pudo dormir. Cada noche, al cerrar los ojos, revivía el instante en que disparó contra la silueta cubierta por su chaqueta, el grito gutural que resonó en sus oídos, la sangre que se desvaneció en la oscuridad. No había pruebas, no había cuerpo, solo la certeza de que el asesino seguía allí. En su apartamento, Rojas comenzó a notar detalles inquietantes. Papeles movidos en su escritorio, la cafetera encendida sin que él la hubiera tocado, el espejo del baño empañado como si alguien hubiera respirado frente a él. Al principio lo atribuyó al cansancio, a la obsesión. Pero pronto comprendió que no estaba solo. Cada mañana, al afeitarse, veía su reflejo cansado, y detrás, apenas perceptible, una sombra que no debía estar allí. Una silueta más alta, más delgada, que desaparecía cuando parpadeaba. Una noche, al despertar, sintió una respiración pegada a su oído. Encendió la luz, pero no había nadie. El miedo se volvió íntimo, personal. Ya no era el caso de un asesino invisible cazando mujeres con un lunar. Era algo más profundo. Una marca. Y entonces lo descubrió, un pequeño lunar en su mejilla, que nunca había estado allí antes. El detective comprendió demasiado tarde. El hombre invisible no cazaba mujeres. Cazaba rostros marcados. Y ahora, él era la próxima víctima.